Esto es igual a paz. Y esto es igual a estabilidad emocional. ¿Cómo ordenar los pensamientos y evitar la inestabilidad emocional? Bueno, vamos a empezar entonces a desarrollar esto. Un primer concepto clave es este, que quiero como ayudarles a entender este tema que me parece de tan suma importancia. Primer concepto clave para entender esto. La vida terrenal no es perfecta. La vida terrenal no es perfecta. Eso es un primer concepto clave. ¿Esto qué quiere decir? Con esto, ¿qué quiero decirles? Que dirá Job, en su libro Job dirá, la vida es milicia o pelea o combate. Esto quiere decir que la perfecta quietud no existe en esta vida. No existe en esta vida. ¿Por qué no existe en esta vida esta perfecta quietud? Porque no es perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en esta vida terrenal nunca lograremos la perfecta estabilidad, la perfecta tranquilidad, como que digamos, uy, ya, todo encajó, todo está perfecto, todo está súper bien. No, no, eso no se logra en esta vida. Vamos a poner aquí, vamos a seguir desarrollando este concepto. La vida terrena, la vida es camino hacia la perfección. La vida es camino hacia la perfección, no es perfecta. Eso es muy importante entenderlo, porque, y aquí por ejemplo, a mí las personas a veces me preguntan, ¿cómo estás? Yo hace muchos años, eso fue algo que se me adhirió ya a mi persona. ¿Cómo estás? Yo, en la pelea, luchándola, en el combate. Y digamos que puede que yo en mi vida tenga algunos momentos de más tranquilidad, de más paz, de más disfrute. Pero al final, yo esto lo entendí en muchos años en que mi vida fue muy difícil. En que tuve unos años en que mi vida fue terrible. Que tenía vicios en mi persona, desequilibrios y cosas. Y fui entendiendo que para yo no hundirme, yo tenía que luchar. Para no dejarme arrastrar por la tristeza y por la depresión, tenía que luchar. Para no dejarme arrastrar por la ansiedad, tenía que luchar. Hay un esfuerzo constante. Esta vida es un esfuerzo constante. A ver, entonces aquí vamos a seguir desarrollando este concepto que es tan importante. Hay que hacer un esfuerzo constante por alejarnos de lo imperfecto para acercarnos a lo perfecto. Entonces yo fui descubriendo que yo tenía que luchar contra la pereza, tenía que luchar contra mi desánimo, tenía que luchar contra mi miedo, tenía que luchar contra mi desorden. O sea, yo tenía que combatir contra la imperfección de mi vida, la imperfección de Diego. Lo que no está bien en mí, lo imperfecto. Y eso es clave en la vida. Uno tiene que tener esa conciencia y esa claridad de que no es perfecto y al no ser perfecto luchará contra esa imperfección.
Entonces, y en ese combate, pues no habrá quietud perfecta. No habrá quietud perfecta. No la puede haber, porque hay imperfección. Ya les voy a explicar, porque es un concepto que les explico mucho, pero hoy voy a volver a intentar a profundizarlo, a ver si logro cada vez que lo entendamos mejor. A mí no me da miedo repetir. Los que ya llevan mucho tiempo aquí con nosotros saben que a mí no me da miedo repetir las cosas. Yo las puedo repetir 1.000.000 de veces, porque para mí entender es un proceso lento, no es rápido, no es rápido. Uno para entender bien se demora. Y la perfección de la repetición y la perfección del entendimiento está muchas veces en la repetición. La contemplación es mirar lo mismo, pero cada vez de una manera más profunda. Lo superficial varía constantemente. Lo profundo interioriza lo que ya es perfecto, lo que ya está, lo más elevado, lo más alto. Ve lo mismo. La superficialidad está fluctuando en un montón de búsquedas, pero no ha encontrado dónde profundizar. Pero ahí no me va a quedar. Entonces, ¿por qué la vida terrenal no es perfecta? Entonces, porque hay veces hay como lucha, como inestabilidad, como estos pensamientos que fluctúan. Primer concepto clave, porque la vida no es perfecta. Hay un combate, hay una pelea. Es una milicia, un combate y una pelea contra la imperfección. Porque nosotros estamos buscando la perfección. Nosotros estamos buscando la perfección, no la poseemos aún. Y en filosofía, y vamos a otro concepto aquí importante, en filosofía, este concepto cuando yo lo aprendí en filosofía, que con mi flaquita estamos haciendo una maestría en pensamiento humanista y en pensamiento humanista y social en Barcelona. Y nos han estado enseñando filosofía y este concepto de que el movimiento es una característica de la imperfección. El movimiento en cuanto a corruptible, en cuanto a que está en continuo cambio. El movimiento es también cambio. El movimiento va de un estado A a un estado B y lo que está aquí en intermedio es lo que llamamos tiempo. Y es un cambio. Y este cambio, lo que se busca comúnmente es que pase de lo que no tengo a lo que tengo. O sea, me haga más perfecto, me haga mejor. Lamentablemente, como el ser humano está en continuo movimiento, siempre hay cambios, pero por ejemplo aquí hay un concepto tangente a esto que les estoy explicando hoy. Una persona humana puede estar cambiando, pero para mal, no para bien. Pero siempre está cambiando. Nunca somos los mismos. Siempre estamos mejor o peor. Que hay que entender qué es peor. Peor es más imperfecto, más en el mal, más en el vicio, más lejos de la virtud. Bien es más perfecto, más en la virtud, más cerca de Dios. Entonces, eso es importante entenderlo. Entonces estamos en continuo movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la quietud, entonces, si el movimiento es una característica de la imperfección, porque tiene que buscar lo que no tiene, lo más perfecto, tiene que moverse a alcanzar lo más perfecto, entonces la perfección es quietud. Entonces, concepto clave hoy. El movimiento, el pensamiento, la inestabilidad manifiesta imperfección. Imperfección. La quietud, la paz, la tranquilidad manifiesta perfección. No hay que esto es, entonces podemos decir, es verdad que no logramos la perfección, la perfecta paz, pero no es verdad que no logramos paz.
porque en la medida en que nos perfeccionamos, entonces entre más perfección, más quietud. Más perfección, más quietud. ¿Y por qué entre más perfección, más quietud? Porque entre una persona se está haciendo más perfecta, es que está en una posesión del bien más perfecta. O sea, es más virtuosa, es más buena, es más ordenada. Ha puesto las cosas en su corazón en su lugar. Todo se va asentando, acentuando. Entonces podríamos decir que aquí igual perfección es más bien. Más bien. O igual a más virtud. Más bien, más virtud. Más bien, más virtud. Y también lo que nosotros hablamos mucho en amor extraordinario, más orden. Más orden. Más bien, más virtud, más orden. Entonces hay más quietud. Quietud, quietud. ¿Listo? Entonces, segundo punto. Entonces aquí estamos hablando de un concepto general. Este es el primer concepto general. ¿Esto para qué nos ayuda este primer concepto que les quiero explicar hoy? En esta vida no hay paz perfecta. En esta vida no hay quietud perfecta. Hay momentos de quietud, hay momentos de paz. Hay una paz que se va logrando. Pero esa es la paz que se va logrando en la medida en que vamos avanzando en el orden, en el bien, en la perfección. Por ejemplo, muchos de los que estamos aquí, después del primer círculo, amor extraordinario, del segundo círculo, cuando por ejemplo tenemos una comprensión más realista de lo que somos, más verdadera, ¿y qué es más verdadera? Más buena, y tenemos una comprensión más realista de nuestra historia, de nuestros dolores, y por ejemplo identificamos si tenemos heridas o rencores y perdonamos, cuando conocemos nuestro temperamento, identificamos sus fortalezas y debilidades y empezamos a gestionarlo. Eso es más bien, más virtud, más orden, esto es más verdad. ¿Y qué pasa aquí? Que por eso es que empezamos a experimentar más paz. Por eso logramos más tranquilidad, porque me estoy acercando más al bien. Y al final es porque me estoy acercando más a lo que estoy llamado a hacer, porque el bien es ser lo que estoy llamado a hacer lo que debo hacer, tener lo que debo tener. El desorden es alejarme de eso a lo que estoy llamado. El desorden es lo contrario. Por eso, entre más imperfecto, más movimiento, porque cada vez me siento más sediento, más hambriento, más vacío, estoy más lejos de lo que debo ser. En la medida en que yo actúo más bien, cada vez me acerco más a lo que debo ser. Entonces, a ver, y vamos a empezar. Entonces, el orden de los pensamientos. ¿Cómo ordenar los pensamientos? Entonces, el orden de los pensamientos es así. A ver, vamos a poner esto. Entonces, los pensamientos son búsqueda. Entonces son movimiento. ¿Yo por qué pienso y pienso y pienso y pienso y pienso en algo? Porque estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? Entender. ¿Qué es entender? Lo mismo que encontrar. Quiero entender. Quiero encontrar la verdad de lo que debo hacer, de lo que soy, de lo que me hicieron, de lo que va a pasar mañana, de lo que voy a hacer en mi trabajo, de lo que debo hacer mañana en la mañana, la verdad de mi ser, no tanto del quehacer, porque comúnmente la gente siempre pregunta, preguntamos, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? Pero más que la pregunta esencial no es esa, la pregunta esencial es ¿qué soy? ¿Qué debo ser? Porque si soy lo que debo ser, sabré hacer lo que debo hacer.
Entonces, ¿cómo ordenamos los pensamientos? Entonces, el pensamiento es la búsqueda de entender o de encontrar la verdad. Que al final, pues verdad, verdad es igual a bien. Entonces, punto clave aquí. Entonces, mi pensamiento es más ordenado en la medida en que es más perfecto, que es igual a que tenga más bien y más verdad. Entonces, ¿yo cómo ordeno mi pensamiento? Buscando encontrar el bien más alto. Entonces, mi pensamiento se ordena buscando encontrar el bien más alto. Mi pensamiento se ordena buscando encontrar el bien más alto. Entonces vamos a la inversa. Mi pensamiento se desordena cuando me busco encontrar un bien más bajo. Directamente proporcional el orden. Entonces, ¿yo cómo ordeno mis pensamientos? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero encontrar? ¿Qué es lo que quiero desear? ¿Y cuál es ese bien que yo busco? ¿Cuál es ese bien que yo deseo? Como primero. Porque podemos, esta pirámide yo se las hago mucho. El bien más perfecto al bien menos perfecto. Que hoy me acordaba de la pirámide de Maslow, una teoría psicológica que habla de los bienes más físicos como la alimentación, la comida y la bebida en la parte baja y la autorrealización en la parte alta, que al final, pues digamos que esto debería tender hacia la trascendencia y hacia Dios. Entonces, mi pensamiento se ordena en la medida en que yo pienso más en esto y pienso menos en esto. Porque el pensamiento se ordena a la perfección. Entonces, cuando yo empiezo a ver, por ejemplo, en Amor Extraordinario, eso es lo que vemos todos los días y lo que nos ocurre a todos. Nuestros pensamientos se desordenan porque nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado del bien más perfecto, nos hemos olvidado de lo más trascendente de nuestra vida y solo estamos enfocados en el matrimonio y en el esposo. Entonces, claro, es verdad que el matrimonio está, pongámoslo por acá abajo, matrimonio.
esposo. Sí, está bien, es un bien. Pero aquí está Dios. Y usted está pensando más, entonces, en el esposo y en el matrimonio que en Dios. Y si usted piensa más en esto que en esto es igual a un desorden. Y entonces, y aquí vamos entonces a entrar en el tema de las emociones. Entonces, ¿cómo ordeno los pensamientos y evito la inestabilidad emocional? Las emociones les he explicado varias veces, son deseos de los apetitos. ¿Sí o no? Entonces, y estos apetitos desean el bien. Pero estas emociones, que son estos deseos, que son movimientos de estos apetitos que desean el bien, esto se mueve por lo que conoce. Se mueve por lo que conoce. Entonces, se mueve por lo que conoce. Entonces, un desorden en los pensamientos con relación al bien esto es exactamente igual a un desorden en las emociones con relación al bien. Están íntimamente unidos el desorden emocional y los pensamientos. Punto clave aquí, muy importante entender hoy. Entonces, si yo siento que mis emociones fluctúan y mis pensamientos fluctúan, ¿estoy mal? No. Por eso la primera claridad es esta. Por eso esta es la primera claridad. Por eso la primera claridad es la vida terrenal no es perfecta. Vamos caminando. Pero sí que nos debe ocurrir que en la medida en que somos, podríamos aclarar aquí, de más conscientes, también que somos más conscientes, conscientes, más conscientes de nuestra realidad. En la medida en que somos más conscientes de nuestra realidad, entonces vamos siendo más ordenados. Porque entendemos nuestro mundo interior. Entendemos lo que tenemos por dentro. Tenemos que aprender a ver nuestros pensamientos. Aprender a ver lo que estamos buscando. Aprender a ver lo que deseamos. Porque es que, aquí les explico algo entonces, por ejemplo, de las emociones. Entonces, por ejemplo, la tristeza es una emoción de un mal presente o una imperfección. O una imperfección presente.
Entonces, yo estoy triste. Yo estoy triste. Entonces tengo esta emoción de un mal presente, de una imperfección presente. ¿Qué pasa aquí? Que de algún modo, vuelvo a la pirámide, el mayor bien, el menor bien, también puede ser un bien. Entonces, mayor bien, el menor bien. Entonces, como yo no poseo perfectamente el bien, en esta vida, siempre habrá tristeza. Por ejemplo, miren esto tan interesante, esto que les voy a explicar aquí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? No poseo perfectamente el bien. Espérenme, yo les pongo esto bien bonito. Como no poseo perfectamente el bien en esta vida, siempre habrá tristeza. Por eso una persona en esta vida nunca está perfectamente satisfecha. No logra, no puede, porque los bienes de este mundo no son plenamente perfectos. El único que es plenamente perfecto es el que posee perfectamente lo más perfecto o bueno. Que, por ejemplo, para nosotros los que somos cristianos, el que posee más perfectamente lo más perfecto, lo más bueno es el santo. O el que se unió a Dios, el que conoció a Dios. Pero en esta vida siempre hay una tristeza de no poseer perfectamente a Dios. Y esto ya se he hecho varias veces, pero se lo vuelvo a hacer aquí porque para mí esto es de lo más revelador que yo he descubierto. Entonces, la tristeza tiene que ser proporcional al bien. Entonces, a menor posesión del perfecto bien, más tristeza. O sea, nuestra mayor tristeza debería ser no poseer a Dios. Y a más imperfecto el bien, menos tristeza. Pues ¿por qué? Porque el mal que tenemos, que es la no posesión del bien, la imperfección del bien, es menor. Entonces, si yo entiendo esto que les estoy dibujando acá, esto que les estoy explicando acá, yo tengo que ver cómo están mis pensamientos. Yo tengo que ver qué me preocupa, qué me entristece y qué me agobia. Y luego, en base a eso, yo me vengo acá, a la escala de los bienes, y empiezo a ver qué es lo que más me agobia y qué es lo que menos me agobia. Y así identifico si mi tristeza es ordenada o desordenada. Todos la tenemos desordenada de algún modo, para que no se preocupen. Todos. No se agobien por eso. Pero conocer la verdad cuando yo sé de dónde viene mi tristeza, cuando yo sé qué causa mi malestar, cuando yo sé la profunda causa de mi sufrimiento, me empiezo a liberar. Es que eso es orden. Es que, miren esta frase tan interesante. Conocer mi desorden es principio de orden.
Conocer mi desorden es principio de orden. Conocer mi desorden es principio de orden. Porque yo voy viendo, eso es una revelación. Por eso tienen que estudiar. Da claridad en dónde está el bien y la verdad. Y yo sé que esto es ontológicamente hablando muy esencial, porque esto se desplegará en muchas facetas. Pero es que quien entiende lo esencial luego entenderá lo accesorio. Porque se desplegará en muchas facetas, porque entonces este bien es Dios y luego podremos venir a decir, y Jesús es Dios, y Jesús instituyó una iglesia y a través de la iglesia yo sigo los mandamientos de Jesús, vivo sus sacramentos, sigo sus mandatos, sigo sus preceptos. Se despliegan un montón de cosas. Pero lo más importante es una cosa, que nos lo dijo Jesús. Ama a Dios sobre todo y al prójimo como a ti. Orden. Esto es un orden. Dios, yo, prójimo. 1. 1, 2, 3. Orden. Orden. Esto es igual a paz. Y esto es igual a estabilidad emocional. Mis queridos, y miren, miren esto, y aquí abajo en esta puntica está lo material o el dinero. En la pirámide de Maslow también está ahí. Lo básico. Yo les voy a repetir 1.000.000 de veces, que es lo que yo me tengo que repetir yo todos los días. Ordenen su mente, ordenen su entendimiento, ordenen su forma de mirar su vida y comprenderse a sí mismos. ¿Yo para quién vivo? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante y lo menos importante. Esto es orden. ¿Qué es paz? ¿Qué es? Mis queridos, mi familia, no se me desesperen. Entender esto a mí me ha tomado muchos años. Y no solo entenderlo, sino intentar vivirlo. Pero cuando uno va sentando esto en el alma, la potencia es infinita. La potencia que se logra es infinita. ¿Por qué? Porque, a ver, sí, porque la persona humana es un motor con una
gran capacidad. Pero por el pecado original, que esto es teología, se desengranó. Entonces los piñones no están engranados unos con otros. El funcionamiento del motor, las correas, está desarmado. Y la persona humana va buscando lograr esa potencia para la que fue hecha. Pero en la medida en que se va ordenando, va logrando una potencia infinita. Porque despierta lo que es, para lo que fue hecha. Que principalmente este orden interior es una potencia espiritual. Es una potencia espiritual. Que esto es la potencia del amor. Que esto se exterioriza en la sociedad actual, en el servicio, en la familia. El mundo de hoy parece potente, parece fuerte, pero es un mundo profundamente débil, porque no logra ser lo más humano. Lo más humano no es la productividad. Lo más humano es el amor. Bueno, mis queridos, vamos a ir descubriendo nuestra capacidad de amar, pero como les decía, no se me desesperen, no se desesperen, tranquilos. Es un camino largo y la vida espiritual es parecida a la siembra. Jesús siempre dio mucho el ejemplo con la siembra. Cuando uno echa la semillita, no se ve nada. Y pasan a veces los días y no se ve nada. Luego saldrá una pequeña ramita. Luego crecerá un poquito. Luego sacará una hojita. Con el paso de los años, será un árbol fuerte y grande que lo cuidará y lo ordenará todo. Como el granito de mostaza. Así es la vida espiritual y así es estos procesos del bien y del orden personal e interior. Entonces, hay que tener paciencia en que la semilla vaya creciendo, en que la semilla se vaya ordenando. Hay que tener paciencia, paciencia. Voy a ponerles aquí la palabra porque después dicen que yo no les dije. La paciencia traerá el orden y el orden traerá la paz. La paciencia traerá el orden y el orden traerá la paz.